Hasta ahora hemos estado viendo la ecuación de la recta cuando conocíamos un punto y un vector director de la misma. Pero si tenemos un punto y conocemos la pendiente de la recta, también podemos calcular la ecuación de esa recta. Acordaros que ya vimos la definición de pendiente, así que ahora lo que pretendemos es, conociendo un punto de la recta y la pendiente, calcular la ecuación. Imaginaros que tenemos un punto general que le vamos a llamar x sub 0 e y sub 0 y que la pendiente de la recta es m, acordaros que le llamábamos de esa forma la pendiente. Existe una fórmula gracias a la cual podemos calcular la ecuación de la recta de una forma muy sencilla. La fórmula es la siguiente: y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0 entre paréntesis. Esta ecuación de la recta que voy a recuadrar, ahora os explico cómo se aplica y hacemos un ejemplo para ver cómo se utiliza. Antes de nada, explicaros qué significa cada una de estas cosas. Fijaros que x sub 0 es la primera componente del punto e y sub 0 es la segunda componente del punto. El y sub 0 estará aquí y el x sub 0 estará aquí. También m lo sabemos porque es la pendiente de la recta, que es lo que tenemos aquí. Así que en esta ecuación las únicas cosas que no conoceremos será la y será la x. Y cuando hagamos las operaciones, efectivamente nos dará una ecuación que será y igual a lo que sea por x más lo que sea. Hagamos un ejemplo para que lo veáis más claro. Imaginaros que tenemos el punto 2, 4 y que nos dicen que la pendiente de la recta es 3. Pues si aplicamos la fórmula, recordadla, y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, vamos a sustituir. La y la dejamos igual, os lo voy a poner aquí para que lo tengáis claro. En un punto siempre será x sub 0 la primera componente e y sub 0 la segunda, y la m de la fórmula es la pendiente. Así que si sustituimos en lugar de y sub 0, fijaros, tenemos que poner un 4, lo ponemos, más m, y en lugar de m tenemos que poner un 3, abrimos paréntesis, x menos, y en lugar de x sub 0 ahora tenemos que poner lo que es x sub 0, que es un 2. Así que sería esto que tenemos aquí, y igual a 4 más 3 por x menos 2. Esta es una ecuación de la recta que la podríamos dejar ya de esta forma porque es la ecuación llamada ecuación de la recta punto pendiente. Pero lo más lógico y lo que se suele hacer siempre es hacer operaciones. Quitar este paréntesis, fijaros que si quitamos el paréntesis quedaría y igual a 4 y ahora 3 por x, 3x y 3 por menos 2 menos 6 y luego agrupamos términos semejantes. Primero ponemos el de mayor grado, que en este caso es la x, fijaros que tenemos 3, así que sería 3x, y luego los números que es 4 menos 6, que sería menos 2. Esta sería la ecuación de la recta que estábamos calculando, la ecuación de la recta que acordaros pasaba por el punto 2, 4 y tenía por pendiente 3. Y como veis, esta ecuación de la recta está en forma explícita, que es una de las formas de la recta que más se utilizan. Pero si necesitásemos alguna otra forma, no tendríamos más que hacer la transformación como ya hemos visto anteriormente. Pasamos a ver ahora la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Acordaros que al principio del tema yo os comenté que la forma más sencilla de entender una recta era como la distancia más corta entre dos puntos. Es decir, si tenemos dos puntos los podemos unir y prolongarlos y eso sería una recta. Entonces es bastante lógico pensar que a partir de dos puntos también se tiene que poder calcular la ecuación de la recta. Pues sí, efectivamente se puede calcular y de hecho hay dos formas. Imaginaros que tenemos dos puntos, por ejemplo el punto A, x sub 0 y sub 0, y el punto B, x sub 1 y sub 1, de forma general. ¿Podemos calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Pues la primera forma sería muy sencilla, porque sabéis que si tenemos dos puntos, lo voy a dibujar aquí, imaginaros que este es el punto A y este de aquí es el punto B, la recta que pasaría por esos dos puntos sería esta que os estoy dibujando, pero nosotros podemos calcular el vector que va de A a B. Este vector que os estoy dibujando aquí, lo podemos calcular, porque este vector, acordaros que era el vector AB, y eso se calculaba simplemente restando las coordenadas del punto B menos las del punto A. En este caso sería x sub 1 menos x sub 0 e y sub 1 menos y sub 0. Y cuando ya tenemos el vector, cogemos uno de los dos puntos, el que queramos. La verdad es que da exactamente igual, el resultado va a salir el mismo. Por ejemplo, podríamos coger el punto A y el vector v, y a partir de ahí, teniendo un punto y un vector, podemos calcular la ecuación de la recta en forma paramétrica o en forma continua. Y luego, si la queremos pasar a cualquier otra forma, pues también sabemos ya hacerlo. Veamos un ejemplo. Imaginaros que tenemos los puntos A1, 2 y el punto B4, 3.
Nos haría falta calcular el vector director, que es el vector que va de A a B. Eso sería restar las coordenadas de B menos las de A. Como B habíamos dicho que era 4, 3 y A habíamos dicho que era 1, 2, 4 menos 1 da 3 y 3 menos 2 da 1, nuestro vector director sería este, el vector 3, 1. Y ahora si elegimos uno de los dos puntos, por ejemplo el punto A, 1, 2, lo voy a escribir aquí con el punto A, 1, 2 y el vector que hemos sacado antes, que era el 3, 1, podemos calcular la ecuación, por ejemplo, continua de la recta. Acordaros que la ecuación continua de la recta era x menos el punto, en este caso x menos 1 partido por el vector, y luego igual a y menos el punto, que en este caso es y menos 2 partido por el vector, que es 1. Y ya tenemos la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos que teníamos aquí, por el punto 1, 2 y por el punto 3, 4. Os puedo asegurar que si en lugar de haber cogido el punto A, como hemos cogido aquí, hubiésemos cogido el punto B, el resultado de la recta sería la misma. Lo que pasa que casi nunca se suele dejar la recta en forma continua o en forma paramétrica, porque es mucho más común la forma general o la forma explícita. Así que si tan solo multiplico en cruz, fijaros, sería 1 por x menos 1 igual a 3 por y menos 2. Tendríamos x menos 1 igual a 3y menos 6. Y pasándolo todo al primer lado sería x menos 1 menos 3y más 6 igual a 0. Y agrupando términos semejantes tenemos una x, tenemos menos 3y y de números tenemos menos 1 más 6, que eso da más 5. Esta forma de dar la recta, que es la forma general, sería mucho más común y se suele utilizar mucho más. Pero en principio, como norma, podéis dejar cualquier ecuación de la recta, todas son válidas, excepto si en un ejercicio nos dan una recta en forma general, por ejemplo, lo lógico es dar también la solución de la forma que te han dado la recta. Pero si no nos dan ninguna recta, podríamos dejarla de cualquier forma. Os he dicho anteriormente que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos la podemos hacer de dos formas. Ya hemos visto una forma. Es la forma que acabamos de ver, que consiste en calcular el vector que va de A a B. Otra forma la vamos a ver a continuación y es utilizando la ecuación de la recta punto pendiente. Claro que nosotros tenemos dos puntos, acordaros, lo voy a poner otra vez, el punto x sub 0 y sub 0 y el punto b x sub 1 y sub 1. Si queremos aplicar la ecuación de la recta punto pendiente, lo que necesitamos es un punto y una pendiente. Un punto sí que lo tenemos, cualquiera de los dos nos serviría. Pero ¿cómo calculamos la pendiente a partir de dos puntos? Pues eso es una pequeña formulita que también es conveniente que la aprendáis. Para ver de dónde sale esta formulita, vamos a volver a calcular el vector director. El vector director, que acordaros que era el vector AB, es el vector resultado de restar b menos a. Y si restamos b menos a, eso da x sub 1 menos x sub 0 en la primera componente e y sub 1 menos y sub 0 en la segunda componente. Pero acordaros que teniendo un vector podíamos calcular la pendiente, porque teníamos una fórmula que nos decía que la pendiente siempre era v2 entre v1. Pues aplicando esta fórmula, la pendiente nos saldrá y sub 1 menos y sub 0 partido por x sub 1 menos x sub 0. Y esta es la pequeña formulita que os comentaba para calcular la pendiente. Aquí igual os podéis liar con tantos subíndices que tenemos y tantas letras raras. Hay una forma mucho más fácil de recordarlo. Fijaros que y sub 1 menos y sub 0, que es lo que tenemos en el numerador, esto de aquí, y sub 1 menos y sub 0, no es más que restar las componentes is. Y el denominador sería x sub 1 menos x sub 0 y eso no es más que restar las componentes x. Así que esto de una forma menos formal, pero que seguramente entenderéis mejor, sería restar las y dividido entre restar las x. Y creo que de esta forma será mucho más fácil de que lo recordéis. Cuando pongo restar las y y restar las x, en realidad el orden no importa. Y entendedme bien lo que quiero decir. No importa que yo reste a menos b o que reste b menos a. Me da igual el punto que reste primero. Pero siempre restando las x y restando las y en el mismo orden. Es decir, si en el numerador resto el primer punto menos el segundo, en el denominador también tendré que restar en el mismo orden. Primero menos el segundo. Por lo tanto, ahora ya podemos concluir que si tenemos dos puntos, por ejemplo el A y el B, podemos calcular su pendiente. Y si tenemos ahora dos puntos y la pendiente, cogiendo uno de los dos puntos, el que nos dé la gana, igual como habíamos hecho antes, podemos coger el A o podemos coger el B, tanto me da, podemos aplicar ahora con un punto, por ejemplo el A, x sub 0 y sub 0, y la pendiente que nos ha salido m, podemos aplicar la ecuación de la recta punto pendiente, que la voy a recordar que era i igual a y sub 0 más m
por x menos x sub 0. Pero veamos un ejemplo para entenderlo bien. Imaginaros que tenemos el punto A 2, 4 y tenemos el punto B menos 1, menos 2. Lo primero que haremos será calcular la pendiente. Para calcular la pendiente restamos las i's. Fijaros, aquí tenemos un 4 y aquí un menos 2, sería 4 menos menos 2. Y en el denominador restamos las x, que sería 2 menos menos 1. Y fijaros que he restado siempre en el mismo orden. Primero el punto A menos el punto B y segundo en el denominador también el punto A menos el punto B. Vamos a hacer esas operaciones. 4 menos menos 2, como menos por menos es más, es 4 más 2 que da 6. Y en el denominador 2 menos menos 1 es 2 más 1 que da 3. Y 6 entre 3 da 2, pues ya tenemos la pendiente. Ahora tan solo tenemos que coger uno de esos dos puntos, el que queramos. Por ejemplo, voy a coger el punto A, que me resulta más sencillo por el hecho de que no tiene números negativos. Y si cogemos también la pendiente M, tendremos con el punto A2, 4 y la pendiente M2, y aplicando la ecuación de la recta punto pendiente, que es I igual a I sub 0 más M por X menos X sub 0, fijaros, acordaros que x sub 0 e y sub 0 siempre eran las coordenadas del punto y la pendiente m era la que nos daban. Tendremos que y es igual a y sub 0, que es 4, más m, que es 2, por x menos x sub 0, que es 2. Y quitando este paréntesis sería 4 más 2x menos 2 por 2, 4. Ahora, si agrupamos términos semejantes, tendremos de x 2x y de números 4 menos 4, 0, se va. Por lo tanto, la ecuación de la recta que buscamos es y igual a 2x. Y esa sería la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, por el punto 2, 4 y por el punto menos 1, menos